Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de miércoles 20 de agosto de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente. En Hechos capítulo 5 y versículos 12 al 16. Y dice la escritura, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y qué palabra tan poderosa la que el Señor nos regala en la mañana de hoy. Una palabra que nos habla de cosas importantes y de principios fundamentales que llevan a ver materializado en nuestra vida hoy en día el contexto de esta historia, que habla de muchas señales y maravillas que se fueron hechas a través o por la mano de los apóstoles. Lo primero que vemos es que el verso 12 habla de que por mano de aquellos apóstoles hacían señales y prodigios, y que ellos estaban todos unánimes juntos en el pórtico de Salomón. Y este versículo 12 nos deja una enseñanza fundamental, y es que en la unión se manifiesta el poder. Uno de los grandes errores de la iglesia actual es que asistimos a los templos, nos congregamos, estudiamos la palabra, pero nos cuesta la unidad. A veces podemos orar, a veces podemos leer la palabra, tener nuestra intimidad con Dios en casa, en el lugar propio de cada uno, pero nos cuesta vivir en unidad. Y la palabra nos muestra que las señales y maravillas que hacía Dios a través de los apóstoles o por mano de los apóstoles era a causa de que estaban todos unánimes. De otra forma dicha, la unidad, la unión entre ellos hacía que se manifestara el poder del Espíritu Santo. Y es una enseñanza muy importante, porque no pretendemos y no podemos querer que el Espíritu Santo se manifieste en su poder a través de nuestras vidas si nos cuesta la unidad, porque precisamente el Espíritu Santo es unidad. A la altura del verso 14, la historia dice que aumentaba el número de mujeres y hombres que creían en el Señor. Y es muy importante entender que las señales y maravillas, los prodigios, los milagros, las sanidades son formas como Dios manifiesta su poder, pero también como la gente es convencida de la verdad, de la existencia y del poder de Dios. Hay mucha gente que por causa de la frialdad, por causa de su no comunión con Dios, les cuesta entender que Dios existe a través de la predicación de la palabra, de un simple conversatorio o un diálogo en el cual se le hable de Dios. Pero cuando son evidentes las maravillas, cuando son testigos físicos y materiales del manifestar del poder de Dios de manera tangible en sus vidas, difícilmente van a poder desvirtuar la existencia de Dios. Por eso es importante entender que usted y yo estamos llamados a la necesidad y al compromiso de ser llenados del Espíritu Santo todos los días. Porque cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, cuando usted y yo somos rebosantes del Espíritu, cuando somos llenos de Él, entonces vamos a poder vivir en unidad con los demás, poder manifestar el poder del Espíritu Santo, y mucha gente va a creer en el Señor, y así vamos a poder ver el aumento de personas que creen en Dios y se convierten en el camino del Señor. El verso 15 nos habla de la importancia de ver cómo la gente sacaba a los enfermos. Dice que ponían las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y es importante entender cómo la llenura del Espíritu Santo en nosotros puede afectar a los que nos rodean.
Quizás mucho se habla de que la sombra de Pedro afectaba o sanaba a los enfermos, afectaba positivamente en el ámbito espiritual a los demás. Pero lo que quiere decir ella a nivel general es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, nuestra vida, llena del poder del maravilloso Espíritu de Dios, va a afectar a aquellos que nos rodean. Todo aquel que esté alrededor, que al menos pase por nuestro lado, que al menos tenga una conexión o una contacto con nosotros, va a ser afectado positivamente, porque en el ámbito espiritual, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, todo aquel que nos rodea, aún cuando no quiera, aún cuando no se dé cuenta, va a verse afectado positivamente, porque el Espíritu de Dios es manifiesto, y ese rebosar del Espíritu hace que aún aquellos que te rodean puedan ser afectados positivamente por ello. Y por último, el verso 16 dice que aún las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados en espíritu. Y me impresiona ver cómo las señales y maravillas eran tan tangibles, hechas por la mano de los apóstoles, que ciertamente la gente se trasladaba a kilómetros. Dice que los vecinos de muchos lugares y ciudades vecinas de Jerusalén iban hasta allí a llevar a los enfermos, a llevar a los cautivos, a llevar a las personas necesitadas, y ciertamente todos, dice la Escritura, eran sanados. Entonces, aprendemos dos principios más con los que quiero cerrar el devocional de la mañana de hoy. Número uno, ver cómo hay una actitud, porque Dios no se compadece de la necesidad, sino de aquel que arrebata y busca ese milagro. La gente se trasladaba de las ciudades vecinas a Jerusalén. Ellos llevaban los enfermos y atormentados de espíritus inmundos. De otra forma dicha, la gente caminaba, remaba, se esforzaba para llegar a donde estaban los discípulos, porque aquel que busca la presencia de Dios, aquel que busca el ungido de Dios, siempre va a tener su recompensa, porque Dios no es un Dios melancólico que está mirando la necesidad tuya, sino está mirando cuál es tu actitud y mi actitud para arrebatar un milagro. Por eso la historia termina con algo puntual: y todos serán sanados, porque no habrá uno solo que, anhelando buscar cualquier circunstancia, que rompiendo obstáculos y haciendo lo que sea necesario para llegar a Dios, se vaya sin su recompensa. Así que acuérdate bien, tú y yo tenemos un llamado en la mañana de hoy a ser llenos del Espíritu Santo, a estar en la posibilidad y en la necesidad de tener la capacidad de ser tan llenos de Dios y vivir en la unidad, para que el poder se manifieste en esa unidad y para que todos aquellos que nos rodean sean afectados positivamente en el ámbito espiritual, y para que el esfuerzo de muchos que anhelan de Dios sea recompensado, porque no hay aquel que llegue a la presencia de Dios y se vaya sin su recompensa. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.